En el frío y oscuro Parque Forestal de Nevsky, en Rusia, durante los años 90, una serie de crímenes macabros conmocionó a la comunidad de San Petersburgo. Entre 1991 y 1995, 5 cuerpos de jóvenes mujeres fueron hallados, todas unidas por un siniestro detalle. Tenían pantimedias, ya fueran blancas o negras. Esta parecía ser la marca del criminal. La búsqueda del responsable se prolongó hasta diciembre de 1995, cuando la verdad resultó ser más perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. El asesino no era un extraño acechando en las sombras, sino que era alguien que juró proteger a la ciudadanía. Un agente de policía. Este es el caso de Pavel Shuvalov, el depredador disfrazado de guardián. Shuvalov confesó un fetiche oscuro por las medias, un trauma que, según él, inició con una brutal agresión por parte de sus propios compañeros, quienes le cortaron las pantimedias y se las colocaron sobre la cabeza, fracturando su ya frágil mente. Pero, ¿fue este incidente el catalizador que transformó a un hombre en un asesino en serie, o hay más detrás de las confesiones del sargento mayor Shuvalov? Todo empezó el 21 de noviembre de 1991. Era un día nublado y frío. Los trabajadores del Parque Forestal Nevsky, situado en las afueras de San Petersburgo, se encontraban en una ronda rutinaria por el territorio, cuando encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en la zona del río Chiornaya. Como llevaba mucho tiempo en el agua, fue bastante difícil identificarlo. Solo se conservaba bien la ropa: medias, botas de color marrón rojizo y una chaqueta vaquera azul. El examen forense determinó que se trataba de una joven que se ahogó hace al menos 2 meses. Los agentes empezaron a comprobar los expedientes de los residentes de la ciudad que desaparecieron en los últimos meses y de los residentes desaparecidos de la región que aún no han sido encontrados. Se enviaron indagaciones a todas las comisarías sobre todas las desapariciones de niñas y mujeres jóvenes. Finalmente, resultó que la ropa del cuerpo de la desconocida encontrada correspondía a la descripción de la niña buscada de 12 años, Irina Barsukova. El 16 de septiembre de 1991 salió de casa y no volvió nunca más. Como no había señales de violencia en el cuerpo, la investigación concluyó que fue un accidente por ahogamiento, y el caso se cerró. Nadie imaginaba que esto era solo el principio de una serie de crímenes. Pasó poco más de un año. A finales de diciembre de 1992, algo espantoso ocurrió de nuevo en el Parque Forestal de Nevsky. Encontraron otro cuerpo. Esta vez también era una joven y fue hallada a solo 200 metros del lugar donde se encontró a Irina Barsukova. Pero este crimen era muy diferente. La víctima, que luego se identificó como Olga Vasilieva, de 13 años, le habían seccionado la carótida, tenía muchas heridas punzocortantes por el cuerpo y había sido mancillada. Los investigadores se dieron cuenta de 2 detalles muy extraños en la escena del crimen. Primero, las medias que llevaba Olga estaban cortadas de forma muy precisa en la zona íntima. Y segundo, encontraron 6 colillas de cigarrillos en el bolsillo de su chaqueta. Olga Vasilieva se había escapado de un orfanato de San Petersburgo unas semanas antes. Una profesora del orfanato identificó el cuerpo y también explicó lo de las colillas. Olga había empezado a fumar recientemente y solía recoger colillas cerca de la estación de metro Lomonosovskaya. Pero seguía siendo un misterio cómo había llegado desde la estación de metro hasta el parque, que estaba lejos y no era fácil llegar a pie. Para los investigadores, todo apuntaba a un asesino sexual. Los investigadores recordaron el caso de Irina Barsukova. Aunque al principio se pensó que se había ahogado, ahora, con el asesinato de Olga Vasilieva, empezaron a ver una conexión. La edad similar de las víctimas y el hecho de que ambos cuerpos se encontraran en el mismo parque eran demasiado para ser una coincidencia. Decidieron unir los 2 casos en una sola investigación. Interrogaron a personas cercanas a Olga Vasilieva, revisaron archivos y alertaron a todas las comisarías de policía de la ciudad. Investigaron cómo Olga pudo haber llegado al parque, pero no encontraron testigos ni el arma del crimen. Todo parecía un callejón sin salida. Pero lo peor estaba por venir. El 1 de marzo de 1993, la pesadilla se repitió. Un nuevo cuerpo de una joven fue encontrado en el Parque Forestal de Nevsky. El crimen era exactamente igual que el de Olga Vasilieva. Garganta cercenada, muchas puñaladas y medias cortadas en la zona genital. Ya no había ninguna duda. Un asesino en serie estaba operando en el Parque Nevsky y sus alrededores.
Los investigadores comprobaron a todos los delincuentes que habían salido de prisión por delitos similares y a los alumnos de las escuelas de formación profesional más cercanas. Se especuló con la posibilidad de que las chicas hubieran sido asesinadas en otro lugar y los cuerpos hubieran sido llevados al parque forestal. Se establecieron patrullas en las carreteras para controlar los coches que se dirigían al parque forestal Nevsky. Pero nada. La policía trabajó en conjunto con varios especialistas en la investigación, incluyendo psicólogos y criminólogos. Se desató el pánico en la ciudad. Los padres llevaban a sus hijos al colegio y los recogían, y las niñas ya no podían salir solas a la calle. Todos temían que sus hijos pudieran ser la próxima víctima. En otoño de ese mismo año, encontraron otro cuerpo. Esta vez, identificaron a la víctima como Tatiana Kartasheva, de 13 años. La madre de Tatiana contó que la tarde del 12 de mayo, su hija salió a comprar en un puesto cerca de la estación de metro Lomonosovskaya y nunca volvió. De nuevo, la estación de Lomonosovskaya. Era evidente que el asesino estaba eligiendo a sus víctimas en esa zona. La investigación decidió que fue cerca del metro, donde el criminal se puso en contacto con las víctimas. La policía investigó los últimos días de vida de Tatiana Kartasheva. Entrevistaron a familiares, amigos y profesores. Al principio, nadie recordaba nada fuera de lo normal, pero una amiga de Tatiana recordó algo importante. Unos días antes de desaparecer, Tatiana le había contado que un policía extraño la había parado en la esquina. La colegiala no mencionó sus rasgos físicos ni lo que quería. La investigación tuvo su primera versión seria. Sin embargo, nadie quiso creer que un asesino en serie estaba dentro de la policía. Resultó difícil de aceptar. Por eso optaron por la opción de que el asesino podría estar usando un uniforme de policía para ganarse la confianza de las víctimas. La policía empezó a trabajar con la teoría de que un asesino, vestido con uniforme de policía, estaba operando en la zona entre la estación de metro Lomonosovskaya y la avenida Narodnaya. Establecieron equipos de vigilancia en la zona, pero, durante meses, no obtuvieron resultados. La situación era desesperante. La prensa criticaba la falta de avances de la policía y los altos mandos exigían que encontraran al asesino urgentemente. Pero el maníaco parecía haberse escondido, o quizás incluso se había ido de San Petersburgo. Pero los investigadores sabían que, como en el caso de Andrei Chikatilo, un asesino serial, tarde o temprano, volverá a atacar. Así que siguieron vigilando y esperando. Un día, recibieron un aviso de la desaparición de Svetlana Karimova, de 15 años. Al interrogar a sus conocidos, surgió la misma pregunta. ¿Alguien había visto a Svetlana con un policía? Y entonces, una compañera de clase de Svetlana dio una información clave. Una semana antes de desaparecer, Svetlana le había pedido prestados 5.000 rublos para pagar una multa a un policía que la había detenido por intentar colarse en el metro, en la estación de Ploshchad Lenina. La noticia dejó a los investigadores impactados. El maníaco no solo esperaba a las chicas cerca del metro, estaba actuando directamente dentro de las estaciones. ¿Cómo podía un extraño operar con tanta libertad entre los trabajadores del metro y los policías de verdad? La terrible verdad era que solo había una explicación posible. El asesino podía ser realmente un agente de policía. La policía tuvo que actuar con mucho cuidado. No podían alertar al posible culpable ni perjudicar a otros agentes. Revisaron los registros de todos los policías que habían estado de servicio en la estación de metro Ploshchad Lenina, los días en que Svetlana Karimova fue vista por última vez. Y luego buscaron quiénes de esos agentes también habían estado de servicio en la estación de metro Lomonosovskaya los días en que desaparecieron Olya Vasilieva y Tatiana Kartasheva. Solo 2 nombres coincidían: el sargento Anton Dmitriev y el sargento mayor Pavel Shuvalov. Uno de ellos era el asesino. Investigaron las biografías, el círculo de amigos y las costumbres de ambos. Pavel Shuvalov parecía un policía ejemplar, con excelentes resultados y muchas felicitaciones por su trabajo. Anton Dmitriev, en cambio, era más reservado, con una biografía más difícil. Inicialmente, sospecharon más de Dmitriev. Empezaron a vigilarle discretamente, pero entonces descubrieron algo que lo descartaba como sospechoso. Anton Dmitriev había estado de vacaciones fuera de San Petersburgo el 1 de marzo de 1993, el día en que se encontró el tercer cuerpo. Solo quedaba Shuvalov. Él había estado de servicio en las 2 estaciones de metro donde las chicas fueron captadas y desaparecieron. Y además vivía justo en la avenida Narodnaya,
donde el policía desconocido había abordado a Tatiana Kartasheva. Pavel Shuvalov se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, estas evidencias eran circunstanciales. Dado que se encontraron compuestos orgánicos masculinos del grupo sanguíneo 3 en el cuerpo de la última víctima, se decidió investigar a los oficiales de policía que estuvieron de servicio en la estación de metro el día de la desaparición de Svetlana Karimova. Ante la falta de información sobre los grupos sanguíneos de los oficiales, se realizó un reconocimiento médico preventivo no programado a todo el personal del pelotón policial donde trabajaban los sospechosos. Los resultados confirmaron las sospechas sobre Pavel Shuvalov, y todas las medidas operativas y de investigación se centraron en él. Debido a la gravedad de los delitos y la necesidad de obtener más información sobre el sospechoso, el grupo de investigación decidió llevar a cabo un experimento operativo. Para ello, se analizaron minuciosamente los materiales del examen psicofisiológico de Shuvalov, su estilo de vida, carácter, intereses e inclinaciones. Dado que Shuvalov era considerado una persona especialmente peligrosa, se utilizaron fuerzas y medios técnicos importantes para controlar el experimento. Además, se estudió su historial laboral y se le sometió a vigilancia constante. Las medidas de investigación permitieron obtener pruebas indirectas de la culpabilidad de Shuvalov en los asesinatos de las menores, esto con el objetivo de completar su perfil psicológico y finalmente desenmascararlo por completo. Para confirmar sus sospechas, organizaron una operación con una joven basándose en su similitud física con las víctimas del crimen, complexión delgada y cabello rubio hasta los hombros. Se realizaron cambios en su apariencia con la ayuda de maquilladores de teatro. Además recibió clases de defensa personal para que, en caso de ser agredida, pudiera defenderse. La chica, cuidadosamente preparada, se acercó a Shuvalov en la estación de metro Ploshchad Lenina. La idea era provocarle para poder detenerlo en delito flagrante. Pero para sorpresa de todos, Shuvalov no reaccionó como esperaban. Incluso cuando la joven intentó colarse en el metro sin boleto, solo la ignoró. Así que recibió nuevas instrucciones de acercarse a Pavel. La joven le pidió ayuda. Shuvalov se comportó de forma correcta y amable. Incluso concertó una cita con ella para el día siguiente en otra estación de metro, Ploshchad Vostania. Se preparó una gran operación para el día siguiente. Agentes encubiertos rodearon a Shuvalov y a la agente en Nevsky Prospect. Pero Shuvalov simplemente paseó con ella, sin hacer nada sospechoso, hasta que la acompañó a un portal y luego la dejó en un taxi cerca del metro. La operación parecía un fracaso. No tenían pruebas para detenerle. Las autoridades policiales empezaban a dudar de la teoría del policía asesino, pero no tenían otra opción. Decidieron citar a Pavel Shuvalov para interrogarle como testigo en el caso de Svetlana Karimova. Y fue entonces, durante ese interrogatorio, cuando ocurrió lo inesperado. Sin apenas presión, Pavel Shuvalov se quebró y confesó todo. Я, Шувалов Павел Алексеевич, делаю чистосердечное признание в том, что еще сделал 3 преступления. Я раскаиваюсь об этом очень и думаю, что мне ждется это. Первое преступление мною было совершено в 1991 году. Confesó el asesinato de Svetlana Karimova y de todas las demás menores. Confesó con frialdad, sin mostrar ningún remordimiento, incluso diciendo que pensaba que volvería a hacerlo. Contó detalles cómo cometía los crímenes, y entonces reveló un detalle clave que explicaba por qué la operación Señuelo había fallado. Shuvalov solo atacaba a chicas que llevaban medias, y la chica que sirvió de señuelo ese día llevaba vaqueros. Por eso, el maníaco la dejó ir, esperando que, la próxima vez, ella llevara medias. Descubrieron que Shuvalov obligaba a sus víctimas a ponerse unas medias que él llevaba consigo, medias que ya estaban precortadas. Dicha prenda era la obsesión de Shuvalov. Pavel Alexeyevich Shuvalov nació el 1 de marzo de 1968 en Leningrado, en el seno de una familia soviética acomodada. Era un niño enfermizo. De pequeño, su madre y su abuela le consentían todos sus caprichos. Shuvalov creció enfermizo. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en casa y al mismo tiempo, con persistencia, su madre y abuela lo obligaron a llevar pantimedias. Pensaban que así evitarían que el niño se enfermara. Según el psicólogo Valery Ivanov, Pavel recordó su infancia de la siguiente manera. Recuerda toda su vida.
consciente de que siempre llevaba pantimedias. Iba al colegio en pantimedias, y en el colegio se reían de él porque se pensaba que solo las chicas llevaban pantimedias. De hecho, desde el jardín de niños solían burlarse de Shuvalov por llevar dicha prenda, y esto en la escuela solo empeoró. Y cuando tenía 12 años, fue atacado por un grupo de chicos en un campamento de pioneros. Tras golpearlo, le quitaron las pantimedias y se las pusieron por la cabeza. Según los expertos, este incidente sirvió de detonante para la aparición de graves problemas mentales y la formación de un determinado modelo de comportamiento de un criminal sexual en serie. Después de aquel incidente, Shuvalov, que ya se distinguía por su insociabilidad, acabó por encerrarse en sí mismo, y sus pocos amigos fueron sustituidos por una grabadora que le regalaron sus padres. Resulta interesante saber cómo fue su vida. Por eso mismo, el siguiente testimonio será un fragmento de una carta que escribió en prisión. Nací en 1968 en una familia trabajadora. Aunque mi padre no vivía con nosotros, pero mi abuela y mi madre siempre me enseñaron solo cosas buenas. Siempre quise ser famoso en mi corazón, ser famoso. Pero ¿cómo hacerlo cuando crecí y estudié? No muy bien. En cuanto a deportes, tampoco brillé. En 1981 conseguí mi primer magnetófono y me separé un poco de mis compañeros. Podía sentarme ante el magnetófono durante horas, imaginando que estaba sentado en algún lugar en un concierto y controlando la música, el sonido, las luces. Luego me casé por primera vez. Pronto mi mujer y yo nos separamos. Estuve preocupado. Durante mucho tiempo me parecía que era el fin. Incluso estuve a punto de volverme loco. Pero la música y los discos se apoderaron de mí. Entonces conocí a mi segunda mujer. En 1990 entré en la seguridad. El 12 de mayo de 1991 nació mi hijo Pasha. Siempre he vivido para mi familia. Ahora lo he perdido todo. Sí, soy famoso, pero esta fama me da miedo. Después de finalizar sus estudios, Shuvalov sirvió en las tropas internas. Tras el ejército, se incorporó al Departamento de Asuntos Internos del Metro de Leningrado en las estaciones de Elizarovskaya, Lomonosovskaya, Obukovo, Proletarskaya, Ulitsa Divenko y Ploshchat Lenina, así como en los depósitos de Nevskoye y Severnoye. A principios de la década de 1990 alcanzó el rango de sargento mayor. Según su madre, después del ejército, algo cambió dentro de Pavel, tal y como lo contó a un periodista. Pavel es mi único hijo, así que siempre intenté tenerlo cerca de mí. Era un niño muy obediente, amable y tranquilo, pero volvió del ejército completamente diferente. Dijo que iba a trabajar para la policía. Yo estaba aterrorizada. ¿En esa mierda? ¿Por qué quieres hacer eso? Te llamarán policía malo, pero aún así insistió, y se ofendió mucho conmigo. En realidad, a Pavel le encantaban los uniformes y el ejército desde la infancia. Recuerdo que en segundo curso, cuando le robaron la gorra en el colegio, corrió a una tienda militar y se compró gorras de uniforme. Y durante las Olimpiadas, Pavel estaba entonces en tercero. A él y a los vigilantes les gustaba ir de servicio. Incluso tenía su propio brazalete rojo. Pavel nunca corría detrás de las chicas en la escuela. Solo venía a casa y me contaba quién estaba enamorado de quién. ¿No habría notado anormalidad en mi hijo? No iba a las fiestas. Le gustaba la música, se quedaba en casa. Tenía un carácter muy suave. El primer matrimonio de Pavel fue un fracaso y se divorció. Nina Pavlovna Shuvalova, la madre de Shuvalov, le echó la culpa a la mujer. Según ella, le fue infiel a su hijo, pero la exesposa contaría otra versión y no solo eso. También habló sobre el cambio que percibió en Pavel. Conozco a Pavel desde que tenía 15 años y no puedo creer que hiciera algo así. Era un tipo normal en general, pero era un poco cobarde. Nos divorciamos a causa de su infidelidad. Pavel se acostó con mi amiga mientras yo estaba en el hospital. En general, antes del ejército estaba completamente bien. Quizás le pasó algo después, quizá le influyó su segundo matrimonio o su trabajo en la policía. Su segundo matrimonio fue algo mejor. Tuvo 2 hijos y su vida parecía estar enfocada en su familia. Sin embargo, su esposa se quejó de que Pavel solía beber con frecuencia y a veces notaba que la ropa y las botas de Shuvalov estaban manchadas, de lodo, hojas y líquido hemático. Cuando le preguntaba por las manchas en su ropa, decía que había sufrido un accidente en el trabajo o que había paseado por el parque. En 1990 consiguió un trabajo en el Departamento de Policía Metropolitana. Pavel habitualmente estaba de servicio en las estaciones de Lomonosovskaya, Elizarovskaya, Proletarskaya y Obukovo.
Según admitió él mismo, llevaba su uniforme con honor y asumía su servicio con mucha responsabilidad. Rápidamente se convirtió en el mejor del regimiento en cuanto a número de personas detenidas por intentar ingresar al metro sin boleto, y a menudo recibía incentivos de sus superiores, en forma de bonificaciones. Fue así como empezó a notar cómo muchos menores intentaban entrar al metro sin billete. Y entonces, un terrible plan se formuló en su cabeza. Comenzó a detener a niñas que intentaban entrar a la estación de metro saltándose el torniquete. Sus víctimas preferidas eran adolescentes que llevaran pantimedias. Llevó a sus víctimas a la comisaría, donde amenazó con denunciar el crimen a la escuela, a sus padres, y amenazaba con registrarlas ante la policía. Luego, obligaba a las asustadas jóvenes a aceptar reunirse con él fuera del horario laboral para pagar una multa o escuchar sus sermones moralizantes. Por lo general, acordaban encontrarse en el área del Parque Forestal Nevsky, donde él traía medias preparadas previamente y a punta de cuchillo las obligaba a desnudarse. Como dato curioso, en cada crimen alternaba los colores, tomaba medias blancas y luego negras. En el otoño de 1991, en una de las estaciones, la atención de Shuvalov se vio atraída por Irina, de 12 años, que intentaba pasar por el torniquete sin billete. Después de regañar a la joven infractora, Pavel amenazó a la menor. Le dijo que debía acudir al Parque Forestal Nevsky a la hora señalada para una charla educativa, o sería multada y sus padres y profesores se enterarán de lo sucedido. Irina eligió la primera opción. El 16 de septiembre, tras atraer a la colegiala a un lugar desierto, obligó a Barsukova a ponerse unas medias de nylon que previamente había cortado. Después de mancillar a Irina, Shuvalov la ahogó en el río. El cuerpo de Irina fue descubierto el 21 de noviembre por un empleado del Parque Forestal. Tras examinar los restos, los expertos no encontraron señales de muerte violenta y no se tomó ninguna medida en el caso. El maníaco decidió cometer su siguiente crimen a finales del otoño de 1992. Esta vez puso sus manos en una chica de 13 años, Olga Vasilieva. La niña estaba recogiendo colillas de cigarrillos cerca de la estación Lomonosovskaya, donde Pavel la vio. Llevó a la joven al mismo lugar de su primer crimen y realizó las mismas acciones, amenazándola con un cuchillo, la obligó a ponerse pantimedias. Después de mancillarla, Shuvalov le infligió varias heridas, le cortó la garganta y, sin que nadie lo notara, regresó a casa con su esposa y sus hijos. El cuerpo de Olga fue descubierto el 26 de diciembre. Su cuerpo yacía a unos 200 metros del lugar donde un año antes se encontró el cuerpo de la primera víctima. En febrero de 1993, Pavel cometió otro crimen. No existen muchos detalles sobre este crimen. El cuerpo de esta víctima fue encontrado el 1 de marzo de 1993. Fue descubierto en la misma zona. Nunca fue identificada, pero las medias con abertura en su cuerpo indicaban que el maníaco fetichista estaba involucrado en su muerte. Esta vez se decidió investigar a todos los hombres, empleados del Parque Forestal, estudiantes de la escuela vocacional ubicada cerca y presos recientemente liberados, asesinos y delincuentes sexuales. Se intensificaron las patrullas en el parque y se desplegaron agentes vestidos de civil en todos los autobuses que pasaban cerca de la zona para alertar y rastrear a cualquier individuo sospechoso. Otra suposición de los agentes del orden fue que el delincuente mataba en otro lugar y solo después lleva los cuerpos al bosque. Sin embargo, un control exhaustivo de los vehículos que se dirigían hacia el Parque Nevsky tampoco arrojó resultados. Mientras tanto, Shuvalov salió de nuevo a cazar. En mayo de 1993, no lejos de su lugar de residencia, en la esquina de la avenida Bolshevikov y la calle Narodnaya, Pavel conoció a Tatiana, de 13 años. Joven le contó más tarde a su amiga sobre este encuentro, pero no entró en detalles. Y el 12 de mayo, Tatiana salió de casa para ir a una tienda cerca de Lomonosovskaya. Desapareció. Sus restos fueron descubiertos solo en septiembre en el Parque Forestal Nevsky. La chica fue identificada por los empastes en sus dientes y el hueso que se había curado incorrectamente después de una fractura en el brazo. Después de escuchar de un amigo de Tanya una historia sobre la relación de un policía en el crimen, los detectives decidieron aumentar la vigilancia en el área entre la estación de metro Lomonosovskaya y la avenida Bolshevikov. Y nuevamente fue un error. Esta maniobra no arrojó ningún resultado positivo en la investigación, y el número de víctimas del criminal siguió aumentando.
La siguiente víctima fue Svetlana Karimova, de 15 años, quien, para su desgracia, intentó colarse por el torniquete de la estación de metro sin pagar. Al atrapar a la colegiala, Shuvalov la amenazó con grandes problemas, pero la dejó ir. Para la próxima vez, Svetlana debía traer 5.000 rublos. Pavel organizó una reunión en el Parque Nevsky, lugar donde la colegiala nunca regresó. Estaba destinada a convertirse en la última víctima del asesino en serie. Lo que Pavel no sabía era que, en busca de la cantidad de dinero necesaria, Karimova acudió con su amiga, y ella, después de la desaparición de Svetlana, les contó a los investigadores sobre el policía extorsionador. Finalmente, quedó claro cuál era la profesión del maníaco. El 22 de diciembre de 1995, Pavel Shuvalov fue finalmente detenido. Ese día fue citado a rendir testimonio sobre la desaparición de Svetlana Karimova. Con tan solo unas palabras, el sargento mayor se rompió de forma metafórica. Habló de sus crímenes y pidió disculpas. Durante la investigación, Shuvalov declaró que estaba planeando un nuevo delito más sofisticado. Dijo que se había aburrido de matar jóvenes una a una. Ahora iban a ser 2 chicas de entre 11 y 12 años que guardaban cierto parecido con las víctimas anteriores. De baja estatura, de complexión menuda, rubias y, en palabras de Shuvalov, vírgenes. Iba a invitar a las chicas al parque forestal Nevsky. A una de ellas la iba a atar o esposar a un árbol y a la segunda iba a mancillarla, quitarle la vida, abrirle el pecho, la cavidad abdominal, extraer y colgar en arbustos los órganos internos delante de la primera. Y luego iba a hacer lo mismo con la otra víctima. Afortunadamente, fue detenido antes de que lograra materializar esta fantasía. Shuvalov se lamentaba a menudo de que llevaba 5 años trabajando en la policía, pero nunca había ido a la morgue a observar una autopsia. Decía que envidiaba a los agentes que visitaban a menudo la morgue debido a sus obligaciones oficiales. Cuando comenzaron las vistas judiciales, Shuvalov recapacitó de repente y se retractó de su confesión. Tal vez las consecuencias de sus acciones lo hicieron cambiar de postura, pues cuando se reveló que Shuvalov era el presunto responsable de 5 muertes, su esposa pidió el divorcio, se volvió a casar y tuvo a su tercer hijo. Por su parte, sus compañeros de trabajo y su segunda exesposa revelaron algunos secretos del respetable sargento mayor. Pavel trabajaba para la policía y lo único que podían reprocharle sus colegas y su mujer era que bebía mucho. En estado de embriaguez, podía entrar en pánico, diciendo que alguien le seguía. Una vez en un bar, abrió fuego con su arma reglamentaria. Disparó al techo, pero no hirió a nadie y gracias a eso el caso se silenció. Sin embargo, como dijo su esposa Galina, 3 o 4 días a la semana llegaba borracho a casa y solo bajo la amenaza de marcharse, llevándose a los niños, accedió a empezar a tomar pastillas contra el alcoholismo. La vida familiar fue mejorando poco a poco. Respecto a su responsabilidad en los homicidios, Shuvalov dijo lo siguiente: Solo quiero decir una cosa, que al dictar sentencia no se me juzga a mí, sino a toda la estructura del Ministerio del Interior, porque un policía nunca puede ser un maníaco. El Tribunal Regional no estuvo de acuerdo con su opinión, y el 11 de junio de 1997, el Tribunal Regional de Leningrado declaró a Shuvalov culpable de 3 asesinatos, excluyendo de los cargos los episodios de 2 muertes, y lo condenó a la pena excepcional de muerte por fusilamiento. Incluso después de su condena, Shuvalov siguió esperando clemencia y escribió recursos de casación. Debido a la moratoria, la pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua. En 1999, el apodado maníaco de Nevsky fue enviado a la colonia de la institución estatal federal IK-1, zona de Mordovia, en el pueblo de Sosnovka, distrito Subovo-Poliansky de Mordovia, para presos condenados a cadena perpetua, famosa por sus duras condiciones. Allí, Shuvalov contrajo tuberculosis y recibió tratamiento durante mucho tiempo, lo que debilitó considerablemente su salud. Compartió su celda con el notorio reincidente Yuri Perepelkin, que en febrero de 1992 intentó fugarse de los Krests matando al oficial del CISO Alexander Yaremsky. Fue sentenciado a la pena capital, pero debido a la moratoria, su sentencia se conmutó a cadena perpetua. Durante algún tiempo, con la ayuda de su madre, Shuvalov escribió a todas las autoridades posibles con quejas y peticiones de clemencia, pero tras la muerte de su progenitora, aceptó su destino. Cuando murió su padre, Pavel entró en los derechos de herencia por si acaso. Quedan hijos 2.
Lo necesitarán. Pero ¿y si tengo la oportunidad de liberarme? No está todo aquí sentado. La esperanza, como dicen, muere al último. Pero si algún día me liberan, no conseguiré trabajo con estos pulmones. Definitivamente no iré a la policía, aunque me llamen. Durante su estancia en prisión, Pavel Shuvalov negó de forma categórica su autoría en los crímenes. Alegó ser inocente y contó toda una historia. Intentó demostrar su inocencia a través de cartas desde su celda, argumentando que fue obligado a confesar bajo presión. Su madre, Nina Pavlovna Shuvalova, fue una de las principales defensoras de su inocencia, afirmando que su hijo era un buen chico y que la policía manipuló las pruebas contra él. Ella mencionó que Shuvalov firmó confesiones solo para poder ver a su familia. Entre los que creían en su inocencia se incluyen a su abuela, un vecino y su primera esposa, quienes describieron a Shuvalov como un hombre débil e incapaz de cometer tales crímenes. Una de las cartas que Shuvalov escribió decía: Todo empezó el 18 de diciembre de 1995. Llegué a casa del trabajo después del turno de noche y me fui a la cama. A las 12 me despertó mi mujer Galina y me dijo que habían venido 2 personas de la investigación criminal. Me ofrecieron ir al departamento, pero no me dijeron el motivo. En el departamento 13 del Departamento de Investigación Criminal, un agente me mostró una fotografía de Olga, a la que reconocí inmediatamente. Le dije que una vez había intentado pasar gratis. En la estación de Lenin PL la llevé al piquete. Al principio quise hacer un informe, pero luego me limité a regañarla. Me contestó que la próxima vez tiraría 2 fichas. Me reí y le dije que eso lo decía todo el mundo. Ella se arrugó y me dio un número de teléfono escrito en un papel. Me dijo que llamara a... Cuando nos conocimos quise proponerle que saliéramos. Cuando me dijo que aún no tenía 18 años le corté el rollo. Me despedí y me fui a casa. Por otro lado, la contraparte, representada por el psiquiatra Vyacheslav Ivanov y el oficial de policía Andrei Kubarev, argumenta que Shuvalov es culpable. Ivanov lo describe como un clásico maníaco que llevaba una doble vida, mientras que Kubarev asegura que Shuvalov confesó voluntariamente y proporcionó detalles específicos de los crímenes. La segunda esposa de Shuvalov, Galina, inicialmente dudó, pero luego encontró indicios de su culpabilidad, como su comportamiento errático, su miedo a la policía y su frecuente embriaguez. Ella también menciona que Shuvalov confesó su culpabilidad en encuentros privados, aunque luego Pavel intentó retractarse. Basado en los testimonios y las evidencias presentadas, la culpabilidad de Pavel Shuvalov es cuestionable. Por un lado, Shuvalov insiste en que fue coaccionado a confesar, lo cual es respaldado por la narrativa de su madre y otros familiares que lo describen como un hombre incapaz de cometer tales crímenes debido a su naturaleza débil y su comportamiento previo. Sin embargo, la confesión detallada que proporcionó, según el oficial Kubarev, y el testimonio de su segunda esposa, Galina, que menciona comportamientos sospechosos, y su propia confesión en encuentros privados, sugieren que podría haber elementos de verdad en su culpabilidad. La posibilidad de que Shuvalov fuera manipulado por los investigadores para confesar crímenes que no cometió no puede ser descartada, especialmente considerando la presión mediática y social que tenía la policía. No obstante, la consistencia de su confesión inicial y su colaboración en las investigaciones demostraron a una persona fría y carente de empatía. En conclusión, aunque hay argumentos sólidos tanto para su inocencia como para su culpabilidad, la evidencia presentada en el juicio resultó ser circunstancial. La coacción durante la confesión y la falta de pruebas físicas directas dejan abierta la posibilidad de que Shuvalov sea un inocente que no pudo demostrar su inocencia adecuadamente, pero también es plausible que su culpabilidad sea real. La verdad probablemente yace en una revisión más profunda y objetiva del caso. Sin embargo, han pasado más de 34 años desde que Pavel cometió su primer homicidio, por lo que difícilmente se sabrá toda la verdad. Un psiquiatra llamado Vyacheslav Ivanov opinó que Shuvalov era responsable de los 5 homicidios. Shuvalov es un maníaco clásico, de manual. Desde el punto de vista de la criminología, no hay nada sorprendente en el hecho de que el padre de familia, un hombre tranquilo y modesto, se convirtiera de hecho en un terrible asesino. Por regla general, los maníacos llevan una doble vida, y cuanto más piadoso es su lado exterior, más y más feo es el interior. No hay santurronería en esto, simplemente una vida compensa la otra. El sueño de conseguir la libertad no se hizo realidad.
En 2020, Pavel Shuvalov murió de un ataque al corazón. Hola queridos espectadores, este es solo el comienzo, y necesito tu ayuda para continuar. Si este pseudodocumental te atrapó, suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores. Con tu apoyo, podré monetizar y dedicarme de lleno a crear contenido de calidad con investigaciones profesionales y edición impecable. Además, ¿qué te pareció la locución? Déjame un comentario. Cada interacción, cada palabra tuya hace una diferencia enorme. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Gracias por ser parte de este proyecto.